Entonces, bienvenido a la clase de química. La clase que nos corresponde hoy día, o lo que nos corresponde hablar, es de concentración mol-litro. Entonces, el objetivo de esta clase es calcular la concentración mol-litro, reconociendo algunos parámetros importantes para su cálculo. Así que van a haber cosas que ya saben que tenemos que ir repasando un poco y cosas que tienen que ir aprendiendo. Importante en esta clase es la tabla periódica. Si no la tienen, está en internet. También hay una aplicación que les dije la semana pasada para bajarla, para tenerla en el celular. O si quieren ir a buscarla en la escuela, también dejé unas copias para ustedes allá, a color. Todas las opciones que les puedo dar. Vamos a ver la pantalla. Ya. Ya, ¿están todos con la pantalla? La... Sí, Sí, profe. Entonces, como les dije, lo que vamos a ver hoy día es concentración mol-litro. Primero, bueno, profe, lo que vaya pasando se copia, ¿cierto? no, Se resume. lo apuntan y esta diapo, la que le estoy mostrando, la subí a la plataforma. O sea, para copiarla después ustedes la Ah, sacan de ahí, ya, la sacan después. Lo importante de esta clase es que seamos rápidos, ya, ¿no? Y vaya conversando con ustedes y dándole la principal idea. ya, vale. Ya. Eh, entonces ahí está el objetivo. Lo importante de esto es utilizar la tabla periódica porque necesitamos volver al cálculo de mole para poder hacer los cálculos de concentración por litro. Y recordar las unidades de volumen. Todo eso lo vamos a hacer ahora para que no tengan problemas con la guía que le subí también a la plataforma. Entonces lo primero que tienen que saber es la concentración. ¿Quién me puede decir lo que es la concentración? Más allá de lo que está escrito ahí, que es como la definición, pero ¿qué entienden ustedes por concentración? podría ser como qué tan, no es peso, pero eh, bueno, no sé, qué tan espeso quizás sea el, bueno, el líquido, no sé cómo podría ser ahí en ese caso. Ya, bueno, si hablas de un líquido, ese espesor que dices tú se conoce como viscosidad. La sustancia. Claro, sí, sí. Eso de, La cantidad, ¿la cantidad de qué, la Sebastián? cantidad disuelta, La cantidad de suelta. ¿Ya? la cantidad, y eso, Sí, 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 te entiendo. Sí tiene que ver con eso, la cantidad de, mm, de, ¿cómo se llama? De soluto que hay disuelto en una disolución. Dependiendo de esa cantidad de soluto, si es poco o es mucho, va a generar una concentración distinta. Entonces, básicamente la concentración indicaría esa proporción. Es la relación entre la cantidad de soluto y solvente que tiene la solución o la disolución. Si una disolución es diluida es porque ¿qué tiene más y qué tiene menos? ¿O qué tiene poco y qué tiene más? Tiene poco absoluto, o sea, el gran porcentaje disolvente. Claro, hay mayor parte de disolvente que de soluto. Recuerden, no sé, en este caso de acá pareciera ser como sangre, que puede ser igual que se diluye sangre en agua, o pintura. Eh, si uno va diluyendo poca pintura, o no sé, algo más fácil quizás de ver es con el café, como les dije la otra vez. Si uno agrega poco café o poco té, eh, cuando lo revuelve esto va a quedar, se va a ver como más acuoso, más clarito, con color más claro, como en el caso de acá. Entonces, cuando uno ve esto, por ejemplo, es porque probablemente esa concentración sea diluida porque tiene poca cantidad de soluto. Poco café, un café desabrido en este caso, si lo comparamos con el café. Y a medida que nosotros vamos agregando ese soluto,
va aumentando esa concentración. Entonces, también esto se puede decir que esto está poco concentrado y esto está muy concentrado, porque tiene mayor cantidad de soluto. Y recuerden, ¿qué pasa si que se pasa de la cantidad que puede disolver? ¿Qué es lo que se genera si nos pasamos de la cantidad de soluto? Sobresaturación. Se sobresatura y el... Oiga, profe, le interrumpo un ratito. Dime. Usted esta clase la está grabando, ¿cierto? Sí, Y después la sube a la plataforma, ¿cierto? también. Profe, sabes que me salió una peguita, así que ¿puedo retirarme? Si me da permiso usted. Sí, dale nomás. Después yo paso la materia. Ya. Ya, profe. Muchas gracias. Nos vemos ahí en la próxima clase. Que te vaya bien, hermano. Ya, usted igual. Chao. Chao. Chau. ¿Regresa a la casa? Ya. Volviendo después de la peguita de Hernán, entonces tenemos, ¿en qué quedamos? Que dije, estaba hablando de la concentración, ¿cierto? Si tenía poco, era diluida o poco concentrada, y si tenía harto, era ya concentrado y tiene mayor concentración, ¿cierto? Concentrado viene de eso, de concentración. Si nos pasamos, generamos una sobresaturación. ¿Y qué genera esa sobresaturación? Si lo vemos nosotros algo sobresaturado, ¿cómo está? ¿Cómo queda? Podría, en este caso, la sustancia que sea el soluto, que harían, por ejemplo, como grumos o partes sin disolver. Exactamente. Depende del soluto, se generan grumos, se genera una parte, queda sólido, puede quedar como un sólido en el fondo del vaso, o en algunas partes del vaso, dependiendo de la sustancia que estemos diluyendo, o tratando de diluir. Si nos pasamos, ya no perdemos, ya generó todo lo que puede diluir y la concentración se sobresatura. Llega hasta un punto máximo de saturación. Entonces, la concentración la definición de la palabra concentración va a depender de eso, de cuán concentrado está ese soluto en un disolvente, o en otras palabras, qué tan concentrada está la disolución. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo menos para mí. Sí. Bueno, los otros dicen sí, también, creo. Si no hablan, escriben. Sí que está bien. Ya. Entonces lo siguiente es entrar ya en la concentración mol litro. La concentración mol litro es un tipo de concentración. La semana pasada o antepasada, ¿cuándo fue que tuvimos clase? Hace 2 semanas parece. Vimos las unidades de concentración o unidades físicas de concentración, porcentaje volumen, porcentaje masa y porcentaje masa-volumen. De ellos sacábamos un porcentaje de disolución. ¿Cuánto, no sé, cuánto se diluía de algún soluto en la disolución? Y nos da un número en porcentaje, en una escala de 1 a 100. Eso tenía una ecuación que no era complicada de hacer, ¿cierto? Y nos dan ciertos valores. ¿Recuerdan? Sí, lo de la Sí, volumen, no acuerdo cómo se llama. Sí, volumen, masa-volumen y masa-masa. era masa, sí. Y recuerden que ahí ocupamos la masa del soluto dividido por la masa Era por el total. por el total de la disolución. O sea, soluto dividido disolución por 100. El por 100 Eso. es solamente para pasarlo a porcentaje, para tenerlo como por ciento. Y eso nos indica el porcentaje de soluto que tiene la disolución. ¿Ya? Solamente el porcentaje. Como es similar a la gradación alcohólica de los licores, por ejemplo. Solo que ahí está en otras unidades, pero básicamente es lo mismo. Es como saber un porcentaje de lo que hay en ese caso, de alcohol en agua, y en este caso sería de la masa o sea, del soluto en una disolución. Ya,
Ahora la concentración mol litro es un poquito más específica, ya que lo estamos, en el caso anterior o los casos anteriores lo estamos viendo con masa o volumen. Y acá ya metemos el concepto mol, o sea, la cantidad de materia que hay por disolución, por cada litro de solución. La cantidad de materia, la cantidad de moles, recuerden que los moles medían la cantidad de materia, cantidad de sustancia, que tiene una disolución. ¿Ya? En este caso, esa cantidad de moles se ve por el soluto. Y el volumen se ve por la disolución. ¿Ya? Entonces, la fórmula, la ecuación que vamos a ocupar es la que está ahí abajo. Concentración mol litro es igual a la cantidad de moles de soluto en mol, tiene que estar en mol, dividido el volumen de disolución, que tiene que estar en litro. Ya, lo importante de esto es que tiene que estar en mol el soluto y la disolución tiene que estar en litros, no puede estar en mililitros o en otras unidades que miden volumen, como centímetros cúbicos, por ejemplo. Tiene que estar en litros, ¿ya? Para que lo puedan calcular. También tiene otros nombres como molaridad o concentración molar. Si buscan en internet, lo más probable es que pillen por molaridad. Es un término más antiguo y lo más aceptado actualmente es concentración mol litro. Pero también lo van a pillar como concentración molar o molaridad. Y ya, voy a salir un poquito de la pantalla para que recordemos un poco el término mol. ¿Qué recuerdan del mol? Creo que lo alcanzamos a ver un poquito al principio de año. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Mol? Es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, ¿verdad? Sí, cantidad de sustancia. ¿Y qué quiere decir eso? Lo estoy anotando lo que me dijiste. Ya. Como para que recuerden un poco, ¿alcanzan a ver ahí? Un mol. Sí, algo se nota. Ya. Miren, el mol mide efectivamente la cantidad de sustancia, pero la cantidad de sustancia indica cierta cantidad de átomos o moléculas, dependiendo si es un elemento o un compuesto, pero para los dos casos es lo mismo, la misma cantidad, que tiene por cada mol de sustancia. Un mol equivale a esa cantidad de átomos o moléculas, ya 6,022 por 10 elevado a 23. O sea, en cada mol de una sustancia hay esa cantidad de átomos. En cada mol. Cada mol tiene esa cantidad de átomos. Es como una forma de medida. Es como decir, no sé, una de estas, una redma, ¿cierto? ¿Cuántas hojas de carta tiene? Y va a salir un número que dice que tiene 500 hojas, parece que tiene esta. 500 hojas. 500 hojas. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos, un mol sería como la redma y las hojas que están dentro serían las moléculas. Ya, ¿se entiende la analogía? Sí. Sí se entiende. Ya, sí, que de repente con cosas más tangibles es como más fácil de comprender. Entonces, dentro de este mol hay esa cantidad de hojas de carta, perdón, de átomos o moléculas. Se lo dije de broma por si acaso. Eh, lo que viene después entonces es hacer ese cálculo. ¿Cómo calculamos el mol? El mol tenía una fórmula. Mol lo representamos con la letra N minúscula, que era el cantidad de sustancia, ¿cierto?
El M lo representamos, o representaba la masa en gramos, ¿cierto? Y la M mayúscula era la, ¿recuerdan? Masa molar, que era en gramos mol. Teníamos estas tres cosas. Mol. Ahí está. Esa era la fórmula, ¿cierto? La que está acá. ¿Se acuerdan de esta fórmula de acá? La vimos al final del año pasado y al principio de este. Sí, Ya. Sí, sí, incluso creo que en las primeras guías lo puso. Sí, porque lo puse porque esto es como la base de todo lo que sigue después. Si es que no saben hacer esto, les va a complicar mucho tratar de seguir con todo lo que viene después. Por eso yo les pasé tanto esto mismo el año pasado, el cálculo de mol, o sea, de la masa molar, ¿se acuerdan? Con los numeritos de la tabla periódica, con el numerito de abajo que había que sumarlo y multiplicar. ¿Se acuerdan de todo eso? Es importante que me digan si Sí, o no. Ya. En todo caso, vamos a empezar de este tipo de ejercicios más simple para poder hacer todos esos cálculos. Ya, pero para su beneficio, en algunos tipos de ejercicios más adelante, ese paso van a venir dados. Por ejemplo, en el mismo ejercicio va a aparecer cuánto vale el litio, cuánto vale no sé, el flúor, el carbono, y ustedes van a tener que sumar, ¿no? Van a tener que buscar en la tabla periódica. Porque esa habilidad ya la hicieron en algún momento, ya la adquirieron. Pero primero vamos a empezar para ir recordando un poco cómo se calculaba eso. Bueno, entonces el número de mol, probablemente en los ejercicios vaya a aparecer solamente la masa en gramos. No sé, pues tenemos 100 gramos de cloruro de sodio y lo tenemos que pasar a mol. Esos 100 gramos de NaCl, ¿cómo los pasamos a mol? 100 gramos de NaCl a mol. 100 gramos de NaCl a mol. ¿Qué hay que hacer para pasarlo a mol? había que esto de, Había que, bueno, ocupar la fórmula que está acá. o sea, era como, Sí, sí, po, se pero Se me multiplica desconectó el por 6, audífono. no sé cuánto, no me acuerdo. Ya, entonces ocupo la fórmula. Escriben n igual a los 100 gramos. Recuerden que la masa va arriba, 100 gramos. Dividido la masa molar del NaCl. Na está acá. Y el número que necesitamos es el que está abajo. El que está arriba es el número atómico, el que está abajo es la masa atómica. ¿Ya? Y la suma de masa atómica hacen la masa molar o la masa molecular. Hacen la masa molecular del compuesto. Y eso es lo que necesitamos. No sé qué número dice ahí, dice debajo del sodio vale 22,9. ¿Se acuerdan que lo sodio son aproximamos? 23. 23, ¿cierto? Y el Cl está acá. ¿Y cuánto vale el Cl? Eran 35. 35,45 dice. Sí, 35,4. Recuerden que el último número, si es 5 lo pueden aproximar, pueden dejarlo 35,5, que sería como lo más correcto. Aunque si le colocan 35,45, 35,4, no va a afectar mucho en el resultado. O sea, sí va a haber un cambio, quizás pueda ser notorio dependiendo de la cantidad, pero si ustedes hacen bien ese procedimiento, si lo aproximan bien, le va a dar más exacto, si no, le va a dar un número pero muy cercano. No va a haber una gran diferencia en eso por ahora. Ahora sí, lo ideal sería que lo aproximen. 35,5. 23 más 35,5 da 23 más
35.5 da 58.5. Ese 58.5 es en gramos mol, ¿cierto? Ahí. Ese fue el, ahí está, mire. 23 del sodio y 35.5 del Cl, del cloro. Lo sumé y me dio este valor. Queda en gramos mol. Y teníamos 100 gramos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dividir 100 en 58.5. Y nos va a dar el resultado en mol. 100 dividido en 58.5 nos da... ¿Cuánto nos da? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Porque da un número con 8 decimales. Ya. ¿Cuánto te dio? 1.7094. Me aparece 1,9401 y ahí se empiezan a repetir. De ahí me aparece de nuevo 709. Ya. Lo que tienen que hacer cuando les dé un número mucho decimal, cortan siempre, en el caso de mol, cuando estamos trabajando en mol, transformando mol, cortan en el segundo decimal. 2 decimales después de la coma. Pero si el número que donde ustedes cortaron, por ejemplo, en este caso sería 1.70, pero después viene un 9. Si es 9, si es 8, si es 7, si es 6 y si es 5, suman un número más al número que les sigue. ¿Ya? Y si les da bajo 5, ustedes Entonces lo lo cortan. dejaríamos como 1,71. Exactamente. 1.71. Si ustedes lo cortan de esa forma, tienen que aproximar el número siguiente. De 5 para arriba, lo aproximan. Si es 4 para abajo, cortan nomás directamente. Cortan el número, no. Eso tienen que tenerlo claro igual. Probablemente también, como les dije, no genera un cambio mayoritario, pero es como la respuesta más correcta. Entonces el resultado les queda así. 100 dividido en 58.5 dio 1.71 mol. Mol, unidad mol. Y ahí tenemos los mol de esos 100 gramos, ¿ya? Así lo sacamos. Así pasamos de gramo a mol. Ya, eso es lo que tienen que tener claro, cómo pasamos de gramo a mol. El paso que hay que hacer es sacarle la masa molar de la sustancia que estamos trabajando. Se divide en los gramos. Gramos dividido la masa molar y nos da el resultado, el número mol. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Se Sí. entiende. Ya. Segundo problema que pueden tener con este tipo de ejercicios, antes de comenzar con el ejercicio, es que les dije que tenía que estar el volumen en litros. ¿Ya? Tiene que estar en litros. No puede estar en mililitros. Y ustedes tienen que saber que 1000 ml o 1000 mililitros, ¿cuántos litros son? 1000 mililitros, ¿cuántos litros son? ¿Cuánto? 1000 mililitros. 1 litro. Un litro. Ahí está. 1000 mililitros es un litro. Por lo tanto, el número que les salga, si sale en ml, tienen que hacer esa transformación a litros. Por ejemplo, 500 ml en litros, ¿cómo sería escrito? 0,5, ¿no? Sí, es Medio litro, sí, pero Medio litro. sí, medio litro, 0,5 está bien. En realidad se le coloca 0,5. Porque si igual le pueden colocar medio, pero se van a confundir en el cálculo. Es 0,5. ¿Cómo lo calculaste para pasar de eso a lo de allá? ¿Lo calculaste mental porque lo sabes? sí, pero se tendría que dividir por 100, ¿o no? Se divide en 1000. Cualquier ml, no sé, 1550 ml, por ejemplo, 1550 ml, ustedes los dividen en 1000
y le va a dar el resultado en litros. Por ejemplo, ese da, dividido en 1000, daría 1,55 litros. Por ejemplo, si lo dividen en 1000. Así que fíjense bien, cuando veamos los ejercicios, que tengan que estar en litros, siempre en litros, el resultado tiene que estar en litros. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo pasar de mililitros a litros? Sí, 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 entiendo. Super. así es. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la presentación de nuevo y vamos a ver un ejemplo de esto. Ya, ¿ven la pantalla? La tablita, la fórmula. Sí, de concentración. Ya, esa fórmula, bueno, recomiendo que la anoten, pero antes que no anoten la que está ahí, se la voy a escribir más, un poquito más simplificada. Ya, esa concentración mol litro era el N, lo que necesitamos es el N, y abajo necesitamos el volumen. Ya, esa es la fórmula, esa que está acá, es la misma fórmula que estaba escrita ahí, pero de manera con símbolo. Concentración, cuando uno coloca los corchetes de esta forma, así como cerrado, significa concentración. O sea, cuando estén esos corchetes, lo que estamos diciendo es concentración mol litro. Es lo mismo que está escrito en palabras. N es la cantidad de sustancia que tiene que estar en mol, y el B es el volumen que tiene que estar en litro. Lo que tienen que recordarse es que ese N es de soluto y ese B es de disolución. Y lo otro que tienen que recordar, que lo vimos la clase pasada, es esto. Porque igual les puede aparecer algún ejercicio medio tránfugo que no esté especificado el soluto ni la disolución. Recuerden, soluto más disolvente igual disolución. Les pueden dar el disolvente y la disolución, pero no el soluto. Entonces lo que tienen que hacer es esa resta para que les dé el número que falta. O no les pueden dar la disolución y le dan el disolvente y tienen que sumar estos dos para sacar el que falta. ¿Ya? Entonces la fórmula, las dos fórmulas que tienen que tener claras son esas dos. Esas sí les pido que las anoten por ahí, que las apunten para que podamos seguir. Es como un resumen del otro. Después ustedes anotan lo otro. Esto es como más, como en una hojita para hacer práctica, ¿no? Si quieren ocupar el cuaderno, ahí vean ustedes. Lo voy a dejar ahí un ratito, unos segundos. Me avisan cuando lo tengan listo. ¿Se ve bien? Sí. Bájelo un poquito. Ahí. Ahí estaría, profe. Ya. ¿Lo anotaron ya los demás? ¿Puedo verlos en el chat? Entonces, la primera fórmula, ¿para qué era específicamente? La primera fórmula es para hacer el cálculo de la concentración mol litro. El resultado de eso te va a dar Ah, ya. lo que te estoy pidiendo, pues, no sé, lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es la concentración mol litro de tanto? Y en algunos casos puede ser que le esté pidiendo, no sé, pues, el volumen
y les dé la concentración mol litro y el soluto. Lo que tienen que hacer allá es pasar este para acá abajo y este para acá arriba. Mover la ecuación. Probablemente creo que había uno de los ejercicios que había que hacer eso. Pero eso lo vamos a ver al final. Al final. Ya, ¿estamos listos con esto? ¿Los demás? Listi dice. Listo. Ya. Perfecto. Entonces, volvemos a la pantalla. A la pantalla grande. Ya. ¿La ven, cierto? Ya. ¿La alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Miren, ejemplo resuelto. La pregunta dice, una disolución se prepara con 50 gramos de NaOH en agua para formar 1500 ml de disolución. Determine la concentración molar de la disolución. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Paso 1. Ahí pueden jugar, el paso 1 puede ser el paso 2, el paso 2 puede ser el paso 1. La cosa es que esos dos pasos tienen que hacerlo antes de hacer lo demás. Paso 1 dice transformar las unidades de ml a litro. Recuerden que les dije que tenían que dividir en 1000. Ahí está el por qué dividir en 1000. 1500 ml, que es el resultado, o sea, lo que nos dice el ejercicio, por 1 litro dividido en 1000. Si uno borra el 1 litro, es como que dividieran 1500 en 1000. En el fondo es eso. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Esa parte? Sí, Ahí se van los ml y queda el litro. Por eso queda 1,5 litros. Eso ya es como lo más simple. Paso 2 dice transformar los 50 gramos de NaOH en mol utilizando la masa molar de dicho compuesto. Lo que les había explicado antes, 50 gramos dividido en cuánto es la masa molar del NaOH. Si ustedes buscan en la tabla periódica, el Na vale 23, el O vale 16 y el H vale 1. Si ustedes suman eso, a ver. Si ustedes suman esos tres, les da 40. El 23 del sodio, el 16 del oxígeno y el 1 del hidrógeno. Les da 40, dividen y les da el valor que está ahí, 1,25 mol. Y ahora, paso final, lo que tienen que hacer es calcular la molaridad, la concentración mol litro, la concentración molar, dividiendo los dos valores que les dio. Arriba, en la parte de donde van los mol, se coloca 1,25, que es el resultado que les dio en el paso 2, dividido el 1,5 que les dio en el paso 1. Y el resultado les dio 0,83 mol litros. Que fue dividir los dos, ¿no? Ya, ¿estamos claros hasta ahí? Ah, bueno, entonces no es tan complicado. No, sí, lo que hay que tener claro son los pasos previos, ¿no? Que tiene que estar en mol y tiene que estar en litro. Claro. Y el resultado es mol, litro. Era como lo que pasábamos antes, que era como... ¿era un GL? ¿Mol? ¿O así? Y ahora es con litro. Ah, gramos mol, sí. Sí, pues. Es lo mismo, solo que ahora queda el resultado te queda mol dividido litro. O mol litro. Ya. Vale, entonces sí, todo bien. ¿Alguien más? y siempre va a ser mol litro. No puede ser, por ejemplo, litros mol.
No, porque si tú lo colocas en litros mol es como que tuviera el litro dividiendo al mol, po. El litro arriba y el mol abajo. Ah, ya. Por eso el mol queda arriba y el litro queda abajo. Mol dividido litro, o mol litro. Y solamente se dividen los dos, pues. Nada más que eso. ¿Estamos claros los demás? ¿Los demás chicos? ¿Entendieron los demás? Digan, escriban. Los leo. Se murieron. Colapsaron. Capaz solamente están conectados nomás y no hacen nada. Ahí Luca dice más o menos. Ya mira, cuando hagamos o tratemos de hacer un ejercicio de lo de la guía, quizás lo entiendan un poquito más. Ya, dividen esos dos y les dio el resultado. Con la práctica se va haciendo más fácil. Y finalmente lo que tienen que tener claro es la respuesta en palabras. ¿Ya? En la guía que se la comprar enseguida está esa parte igual. La respuesta en palabras es la concentración molar de la disolución elaborada a partir de 50 gramos de NaOH en agua es de 0,83 mol litro. Estamos diciendo que la concentración es tanto. ¿Ya? Le estamos dando el resultado, que hay 0,83 moles de la sustancia por cada litro de disolución. Cada litro que... Por un litro de esta disolución, dentro de ese litro van a haber 0,83 moles de la sustancia que estamos diluyendo. En este caso, NaOH, que es hidróxido de sodio, más conocido como soda cáustica, en el ejemplo comercial. O sea que esa concentración, la que estamos preparando, tiene 0,83 moles por cada litro de disolución. Tiene, no sé, pues menos de un mol por cada litro de disolución. Lo cual es poco o es mucho. Si es un litro y tiene 50 gramos aproximado en ese litro. ¿Cómo? Me enredé. ¿Creen que es poco o que es mucho lo que hay ahí dentro, esos 0,83 moles de la sustancia en un litro? Hay esa cantidad de moles por cada litro de la disolución que creamos. ¿Es poco o es mucho? ¿Es poco? Con más seguridad, dilo. Sí, sí, es poco. Es poco porque, no sé, po, 50 gramos probablemente sea como una cucharada. Sí, quizás algo por ahí. En un litro. Un litro, no sé, pues piensen en una botella de un litro de bebida. O piensen en un jarrón de jugo de un litro. Probablemente no. Si tenga Ah, la, sí, entonces muy poco. si tenga la, si, Vale. si tenga la propiedad, tenga la propiedad de la soda cáustica o del hidróxido, pero en realidad es poco. Probablemente, no sé, pues en una soda cáustica más comercial tenga mucha más cantidad de hidróxido para que haga el efecto que hace la soda cáustica. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Esa es la diapositiva que les envié. Esa diapositiva ustedes la tienen que copiar. Después, durante la semana, la van pasando con calma y probablemente vayan entendiendo el concepto en sí. Ya. Lucas no entiende. A ver, Lucas, esos 0,83 gramos, o sea, mol, es muy poco, ¿no? Es relacionado a unos 50 gramos de algo, en este caso hidróxido. Si tú colocas, no sé, 50 gramos puede ser una cucharada. En un litro, no sé, un recipiente de un litro, y colocáis esa cucharada, lo más probable es que sea muy diluida, no sé, no tenga sabor acuoso, no se vea el cambio, porque tiene muy poco.
con este tipo de ejercicio ustedes pueden ir descifrando eso, un poco de cuánta es la concentración. 1 mol por litro, 2 mol por litro, 5 mol por litro, pero va a depender y va a variar esa concentración dependiendo de la masa molar que tenga el compuesto. Por eso que los resultados van a dar distintos. En este caso la masa molar era 40, pero hay masas molar más grandes que pueden tener 200, 300. Entonces va a depender mucho del compuesto y la disolución o la concentración va a variar. Va a pasar de estar concentrada a diluida dependiendo de lo que ustedes estén agregando. No todas las sustancias son iguales. No sé si se han dado cuenta de que probablemente, sí. O sea, en grandes rasgos no, quizás no lo han notado, pero 1 litro de, no sé, de pintura o de aceite o de petróleo no ocupa el mismo espacio que 1 litro de volumen, 1 litro de agua. 1 litro de agua, no sé, en una botella de Coca-Cola, por ejemplo, de agua, va a ser de este porte, pero quizás una botella de aceite va a ser un poquito más chica. Y ahí van asociados términos de densidad, que tiene una mayor masa molar ese compuesto, entonces es como más compacto. Es como el caso si era lo mismo 1 kilo de acero que 1 kilo de pluma. Pesan lo mismo, tienen la misma cantidad de masa, ¿cierto? Tiene la misma cantidad de masa, es 1 kilo y 1 kilo. Pero 1 kilo de pluma puede ocupar todo este espacio y 1 kilo de acero puede ser una cosita así. Y eso es por la densidad. Está más concentrado ahí. Bueno, la guía. Todavía están viendo mi pantalla. Ya, la guía. No, esa no es la guía. Esta guía. ¿Es la que está al lado de la presentación? O sea, la que envió en el Drive. Sí, esta. ¿La ven, cierto? Sí, 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 sí se ve. La guía son puros ejercicios de lo mismo que hicimos ahora. Pregunta 1 dice, mira, se prepara una disolución de 2.1 mol, está en mol de ácido cítrico en 2 litros de agua, está en litro. ¿Cuál es la concentración molar? En la pregunta 1 no tienen que hacer los pasos previos porque ya está transformado. Lo único que tienen que hacer es dividir el 2.1 en 2 litros y le va a dar el resultado porque ya está en mol y ya está en litro. O sea, colocan eso ahí nomás. Y el resultado y la respuesta en palabras que es como la que está en la guía. Se basan en esa. O sea, en el PowerPoint. Pero, por ejemplo, al dividirlo en 2 litros, ¿lo dividimos en 2 o en 2000? No, en 2. 2.1 dividido en 2. Ah, ya. No, no hay cambio porque está en litros. Está en litros ya. Ya son 2 litros. Miren el caso de abajo, en la B. La concentración molar o molaridad ya de fluoruro de calcio que contiene 8 gramos, ahí está en gramos, tienen que pasar de gramos a mol considerando el calcio y el flúor. Considerando el calcio y el flúor, y la disolución está en ml, 250 ml. Entonces ahí sí tienen que hacer los dos pasos previos. Tienen que transformar esos ml en litro y tienen que transformar esos 8 gramos de fluoruro de calcio en mol. En la 3 lo mismo. 20 gramos. Esta es parecida a la que está en a la que hicimos de ejemplo, pero esta ya está en 2 litros. Eso no tienen que transformarlo porque ya están en 2 litros. Solamente transformarlo de acá. Ya, la 4, o sea, la D y la E, le estoy preguntando cómo preparar una disolución de 50 ml. ¿Cómo preparar? ¿Ya? Aquí ya tenemos una dificultad porque tenemos que saber cuál es la cantidad de mol o gramos que tenemos que ocupar. ¿Ya?
Entonces tienen que pasar esos 50 ml a litros y después tienen que hacer un cambio en la ecuación. Y se las voy a mostrar enseguida. Para las dos últimas. Miren. Les voy a mostrar el cuadro. Lo que tenemos acá es la fórmula. Ustedes saben que es mol, litros, N y B. Así la puse resumidamente. Ya, mol, volumen, concentración, mol, litro. En ese caso yo le estoy preguntando por esa N de acá. ¿Cuánto vale esa N? Entonces lo que tienen que hacer es transformar la fórmula, dejar el N solo, y les va a quedar que el volumen se multiplica por mol litro. Así. Para sacar N volumen por mol litro. En el ejercicio DE le estoy dando el valor de mol litro. Lo multiplican por el volumen, que tiene que estar en litro, está en ml, lo pasan a litro, 50 el litro por la concentración mol litro y le va a dar el resultado le va a dar el mol. Ya, ¿me entienden ahí? ¿Qué resultado les da el mol? Sí, algo. ¿O Me prefieren, enredé. o prefieren que le haga que la haga? O una parecida, como para sacarla de ejemplo igual. Le voy a hacer una similar con otros datos. Vamos a usar el mismo sulfato de magnesio, pero con otros valores. Ya, espérenme un poquito. Voy a construir. Ya, entonces digamos que tenemos 250 ml de disolución y la concentración es 0,85 mol litro. Ya, piensen, ¿cómo prepararían 250 ml de disolución 0,85 mol litro de sulfato de magnesio? Entonces lo que ustedes tienen que hacer en este caso es hacer la ecuación al revés. Tienen que descubrir cuánto es la cantidad de gramos que necesitamos para hacer esa disolución. Entonces, ustedes la fórmula la dan vuelta. La dejan como N igual a B por mol litro. Así como está marcada acá. N igual B por mol litro. El B tiene que estar en litro. Yo dije que tenemos 250 ml. Aquí lo tenemos que pasar a litro. 250, ¿cuánto en formato litro? ¿Cómo sería escrito? Se dividía por 1000, ¿Sí? ¿o no? ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Cuánto? Eso me da 0,25. Exactamente. Ese es el resultado. Entonces, 0,25 por 0,85 mol litro. Ahí. Así vamos, según. Ahí lo pasé al litro y ahí el resultado, según la fórmula que está arribita, N igual a 0,25 litros por 0,85 mol litros. Si multiplicamos esos dos, nos va a dar el resultado en mol. Ya, ¿cuánto da esa multiplicación de 0,25 por 0,85? A mí me dio 0,2125. Sería como 0,21. Exacto. Ahí lo cortaste en dos. Solamente recuerden, los mols se dejan con dos unidades después. 0,21. Ya, ahí lo tenemos en mol. Ahora tenemos que pasar de esos mol a gramos. Y por eso les doy la fórmula del sulfato de magnesio que es MgS. Ya, acá igual tienen que dar vuelta la ecuación. Recuerden que N es igual a M dividido M mayúscula. Así. Esto de acá. N es igual a M dividido en M mayúscula. Lo que necesitamos calcular es
la M minúscula. Tenemos el valor de N porque lo calculamos recién, y el M mayúscula o la masa molar lo sacamos de la tabla periódica. Entonces lo que tienen que hacer para calcular el M es transformar la fórmula en M igual a N por N mayúscula. Así. Ahí, como está ahí abajito. Esa es la fórmula que tienen que ocupar. M igual N por M mayúscula. Antes, en el año pasado, al principio de este año, igual lo hicimos. ¿Cuál era, ¿Cuál era ¿Cuáles la...? eran los elementos? Era sulfato de magnesio, MgS. Así. MgS. MgS. ¿Ya? Si lo buscamos en la tabla periódica, el Mg vale 24.3. 24.3. Y el S vale 32. 32.1 puede ser, o 32. ¿Ya? Acuérdense de unas reglas de aproximación que les di en algún momento, pero cualquiera de las dos que coloquen va a estar relativamente bien. No va a variar mucho. Ya, 24.3 por 32. O sea, perdón, más 32. 24.3 más 32. ¿Cuánto les dio? Yo, por ejemplo, dejé el 32 solo, no lo ¿Sí? aproximé al 32,1 y me dio 56,3. 56,3. Ahí está. Si lo pasáis de esta forma a gramos mol, le va a dar eso. ¿Ya? Y ustedes ese resultado, recuerden, la fórmula para calcular masa es M N por M. La estoy escribiendo de nuevo. ¿Cuánto es el valor de N en este ejercicio? Lo calculamos antes. ¿Cuánto era? Eh, 0,21. 0,21. Mol. Sí, y el valor de M masa molar era... Está ahí mismo, ¿cierto? Sí. 56,3. Entonces 0,21 Pero eso era gramos mol. gramos mol, sí. 56.3 gramos mol. Ya. Entonces, lo que tienen que hacer es multiplicarnos. Al estar multiplicando, se van a ir el S mol con S mol y va a quedar solo el resultado en gramos, que es lo que le estoy pidiendo. Entonces 0,15, o sea, perdón, 0,21 por 56.3. Y el resultado les dio Esto de... Ay, me perdí. ¿cuánto dio el resultado? Tienen que A multiplicar. mí me dio 11,82. ¿Sí? Sí, 11.82, o sea, 82.3. 823. Sí. Ahí lo pueden dejar en 11.8 o 11.82 o todo. Está en gramos, así que no hay tanto problema. Así les queda, en gramos. Entonces, ahí ya descubrieron cómo prepararían esa disolución agregando 11,82 gramos de sulfato de magnesio. Entonces, para preparar esa disolución con esa concentración inicial que les dije que era 0,85, ustedes tienen que agregar esa cantidad de gramos en esos litros que les mencioné. ¿Cuánto era? 250 ml o 0,25 litros. Que es como un vaso más o menos, es como el porte de un vaso. Ustedes le agregan esa cantidad de
sulfato de magnesio y generan la concentración que les di inicialmente, que era 0,85. Es lo mismo que hicimos anteriormente, pero al revés. Es como que empezamos de atrás para adelante. Si uno se fija, partiendo de aquí hacia allá, es como invertir la ecuación. Partir de atrás para adelante. No sé si lo notaron. Sí, y en el caso, por ejemplo, de la respuesta escrita, sería en ese caso, en ese ejercicio, agregando 11,82 gramos de magnesio ¿cuánto eran? 250 ml. Sí, sí, exactamente. Puedes anotarlo así porque es una pregunta lo que salía en ese ejercicio. Pues. Decía, eh, ¿cómo se prepararía 50 ml de una solución 0,2 mol litros de sulfato de magnesio? Se prepararía agregando tal cantidad de gramos del compuesto o de la sustancia en la cantidad de disolución que indica, la cantidad de ml o de litro. Lo importante es que respondan como la pregunta, ¿no? Ya. Entonces, eso sería por hoy día. ¿Se entendió más o menos? Igual pueden tener dudas, me pueden ir preguntando, ustedes saben, me escriben nomás y les explico nuevamente esto. Igual este video va a estar ahí en la plataforma. No sé, pues algo más que comentar. ¿Se entendió? ¿Muy difícil? ¿Será necesario repasar? Al principio estaba enredado, pero no, o por lo menos yo ya entendí. Ya. Bueno, yo entendí lo del principio. Después como que aquí un poquito se me fue enredando, pero igual entendí. Ya. Igual recuerden ver el video después de nuevo. Quizá buscan las partes que se complicaron más y lo repasan. O me preguntan nomás, como quieran. Tomás entendió igual, pero llegó como igual más tarde, ¿no? Parece que sí. Igual, recomendación ver el video del inicio, pasar la materia, no hay mucha materia. Probablemente de aquí en adelante las clases sean con esa cantidad de materia, porque para que nos alcance el tiempo y lo aprovechemos bien, para entender un concepto. Acá tuvimos que repasar ese concepto anterior primero para llegar a la parte final. Así que cualquier duda me van escribiendo. Así que con eso concluimos la clase